Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren extraordinariamente bien. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente ha dejado a muchos con la boca abierta y en un estado de desconcierto palpable. Estamos hablando de algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba, una supuesta explosión emocional que está resonando con fuerza en el mundo del espectáculo turco y, de hecho, traspasando fronteras. Nos referimos a la sonora y presunta fuerte discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Esos nombres que para innumerables admiradores son sinónimo de una química arrebatadora en pantalla, de una relación que cautivó corazones y encendió pasiones, al parecer, han protagonizado un desencuentro de proporciones considerables. Si ustedes son seguidores devotos de ellos, si siguieron con fervor su historia, o simplemente disfrutan de estar al tanto de los chismes más jugosos del espectáculo, les invito a quedarse hasta el final, porque este vídeo estará cargado hasta el borde de detalles, análisis profundos, especulaciones bien fundamentadas y, por supuesto, una dosis de reflexión. Antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este asunto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campana de notificaciones. Su apoyo incondicional es precisamente lo que nos impulsa a seguir en la búsqueda y presentación de las noticias más cautivadoras e interesantes. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado. El universo del entretenimiento, en su constante fascinación por las narrativas humanas, a menudo nos presenta historias de amor que parecen sacadas directamente de los guiones más románticos y épicos, y la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un ejemplo paradigmático de ello. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en los sets de rodaje de la aclamada y exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla fue tan palpable, tan genuina, que trascendió la ficción y se infiltró en el corazón de millones de fans a lo largo y ancho del planeta. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios efusivos, creaciones de fanart, y un seguimiento casi devocional de cada uno de sus movimientos y apariciones juntos. Parecían encarnar la pareja perfecta, de esas que no solo inspiran, sino que también logran sembrar la semilla de la creencia en el amor a primera vista, o al menos, en la fuerza de ese amor que florece a través de la convivencia diaria y la colaboración profesional. Compartían generosamente momentos de su vida cotidiana, escapadas vacacionales, y transmitían la genuina alegría que sentían en la compañía mutua, alimentando así esa imagen de cuento de hadas que tanto cautiva y gusta al público. Sin embargo, como suele ser una constante en este intrincado mundo, la realidad, en su impredecible y a veces cruda forma, nos sorprende y en ocasiones, nos golpea con una fuerza inesperada. Recientemente han emergido con una insistencia cada vez mayor rumores y reportes que apuntan a una supuesta fuerte discusión entre Hande y Kerem. La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre muchos, especialmente considerando que hasta hace muy poco, la imagen pública que proyectaban era la de una relación sólida, inquebrantable y rebosante de felicidad. Los detalles concretos que han trascendido son, hasta la fecha, escasos y fragmentados. Como es habitual en estos casos, gran parte de lo que circula se nutre de especulaciones y retazos de información que, al ser unidos de forma, a veces, apresurada, dejan amplios márgenes para la imaginación. Pero, ¿qué grado de veracidad ostenta esta información? ¿Qué podría haber desencadenado una confrontación de semejante magnitud entre dos personas que, ante los ojos del público, parecían estar tan intrínsecamente conectadas? Según las informaciones que con cuentagotas han ido filtrándose y llegando a la opinión pública, la discusión habría tenido lugar en un contexto que hasta el momento no ha quedado completamente esclarecido. Algunas fuentes mediáticas sugieren la posibilidad de que se tratara de un desacuerdo de índole profesional. Quizás relacionado con proyectos futuros que tenían en mente, o con la manera en que gestionan conjuntamente su imagen pública en el competitivo panorama del entretenimiento. Otros apuntan a motivos de naturaleza más personal, algo que habría llevado a un punto de quiebre en su comunicación fluida o en las expectativas recíprocas que habían construido. Lo que sí parece ser una constante en todos los reportes es la magnitud del supuesto altercado, descrito de forma recurrente como fuerte, lo que implícitamente sugiere que no se trató de una simple diferencia de opiniones pasajera, sino de algo con una intensidad considerable, capaz de dejar una huella significativa. Es fundamental recordar que Hande Erçel se erige como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, no solo por su indiscutible talento y su deslumbrante belleza, sino también por ser una figura de gran influencia en las plataformas de redes sociales. Kerem Bürsin, por su parte, también goza de una considerable popularidad y cuenta con una base de seguidores tremendamente leal y apasionada.
La pareja, forjada a partir de su palpable conexión en Senkalkam, se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático y de masas. Los fans, de manera muy activa, invirtieron emocionalmente en su relación, y cualquier noticia que amenace o afecte esa imagen idealizada tiende a generar un impacto desproporcionado. Por esta razón, la noticia de esta presunta discusión no solo genera inquietud entre sus seguidores más cercanos y devotos, sino que ha capturado la atención voraz de la prensa sensacionalista y del público en general. Al adentrarnos en un análisis de los posibles motivos que podrían haber desencadenado tal escenario, podemos considerar diversas vertientes. Si nos enfocamos en los aspectos profesionales, es innegable que la presión constante de mantener una imagen pública impecable, especialmente después de haber cosechado un éxito de la magnitud de Senkalkam, puede ser un caldo de cultivo fértil para generar tensiones y fricciones. La gestión de proyectos venideros, las complejas negociaciones contractuales, la presión inherente a la elección del próximo paso en sus respectivas carreras, todo este entramado puede propiciar desacuerdos significativos. Quizás surgieron diferencias irreconciliables en cuanto a las oportunidades laborales que se les presentaban, o en la manera de enfocar sus trayectorias profesionales, tanto a nivel individual como conjunto. La industria del entretenimiento es conocida por su ferocidad y competitividad, y las decisiones que se toman en este ámbito pueden tener un impacto trascendental en el futuro. Por otro lado, si inclinamos nuestra balanza hacia las razones de índole personal, debemos reconocer que las relaciones humanas, incluso aquellas que a simple vista parecen idílicas y perfectas, atraviesan inevitablemente por altibajos y momentos de dificultad. Las parejas, por muy profundamente enamoradas que estén, pueden experimentar diferencias de opinión, malentendidos, o simplemente pueden llegar a un punto en el que sus caminos vitales o sus visiones del mundo comiencen a divergir. La exposición pública constante, la consecuente falta de privacidad, y la presión incesante ejercida por los medios de comunicación, pueden añadir una capa adicional de complejidad a la dinámica de cualquier relación. A veces, lo que se proyecta en el ámbito público es tan solo una pequeña porción de la intrincada y profunda dinámica que realmente se desarrolla detrás de las cámaras o en la intimidad de su vida privada. Lo que sí resulta indiscutible es que hasta el momento de la redacción de este análisis, ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales, ya sea para confirmar o para desmentir categóricamente la supuesta discusión. El silencio mediático en estos casos suele ser interpretado de innumerables maneras, y en esta coyuntura particular, solo sirve para avivar aún más las llamas de la especulación desbordada. Algunos medios de comunicación se han esforzado en obtener declaraciones de su círculo cercano, pero las respuestas suelen ser evasivas, ambiguas, o se limitan a expresiones genéricas como "no saben nada", o "son asuntos privados". Esta notable ausencia de información oficial crea un vacío considerable que las redes sociales y la prensa sensacionalista se apresuran a llenar con sus propias teorías, a menudo descabelladas. Resulta fascinante observar de qué manera la narrativa en torno a este evento se va construyendo y transformando. Por un lado, encontramos a los fans más acérrimos que prefieren aferrarse a la creencia de que todo se trata de un simple malentendido que pronto será resuelto, negándose a abandonar la imagen idílica que han llegado a proyectar. Por otro lado, existen aquellos que ven esta discusión como un acontecimiento casi inevitable, dada la intensidad emocional de su relación y el constante escrutinio público al que están sometidos. Y por supuesto, no podemos olvidar a aquellos que simplemente disfrutan del drama inherente a estas situaciones y de las teorías conspirativas que surgen como consecuencia. Es crucial mantener la perspectiva y recordar que en última instancia, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos individuos, con sus propias vidas, sus propios desafíos personales y sus propios sentimientos. A pesar de su notoriedad pública y de la admiración que generan por su trabajo y su relación, merecen, como cualquier ser humano, el máximo respeto por su privacidad. La especulación desmedida y a menudo invasiva puede resultar sumamente perjudicial, y es muy fácil caer en juicios apresurados sin tener acceso a la totalidad de la información. ¿Podría este incidente marcar el principio del fin de su relación? Esta es una pregunta que sin duda resuena en la mente de muchos de sus seguidores. Si la discusión fue realmente de la magnitud descrita, y si los motivos subyacentes son de gran calado, entonces es una posibilidad que no podemos obviar. Las relaciones que nacen y se desarrollan bajo el intenso foco de los reflectores a menudo enfrentan un escrutinio aún mayor, y cualquier problema o dificultad se magnifica exponencialmente. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta puede volverse, sencillamente, abrumadora.
Sin embargo, también existe la posibilidad, no menor, de que este sea simplemente un periodo difícil y temporal que puedan superar juntos. Las parejas, de manera natural, experimentan desavenencias y conflictos, y en ocasiones, superar un altercado de esta naturaleza puede, de hecho, fortalecer la relación. Quizás esta discusión represente un punto de inflexión crucial que les permita mejorar su comunicación, profundizar su entendimiento mutuo y, en última instancia, salir de esta situación fortalecidos. No podemos tener certeza absoluta de ello hasta que ellos mismos decidan compartir su verdad, o hasta que las circunstancias hablen por sí solas de manera irrefutable. Lo que sí podemos observar con claridad es el profundo impacto que esta noticia está teniendo en su vasto público. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde mensajes de apoyo incondicional, de profunda preocupación, e incluso de palpable decepción, fluyen sin cesar. Los fans se plantean interrogantes sobre su futuro conjunto, sobre la posibilidad de que continúen colaborando en proyectos profesionales, y sobre cómo este supuesto conflicto podría afectar sus carreras individuales. Todo esto es un testimonio elocuente del inmenso cariño y la fuerte conexión que han logrado forjar con su trabajo y su vida compartida. Para concluir este análisis detallado, la supuesta fuerte discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se ha convertido en un tema de máxima relevancia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento turco y su ecosistema mediático. Lo que una vez fue percibido como una historia de amor digna de un cuento de hadas, ahora podría estar atravesando un momento de profunda crisis. Los detalles precisos continúan siendo esquivos y la marea de especulaciones es abrumadora, manteniendo a todos en un estado de expectación constante. Sea cual sea la verdad subyacente, este evento sirve como un recordatorio contundente de que incluso las relaciones que gozan de mayor admiración pública pueden enfrentarse a desafíos privados de gran envergadura. Agradezco de corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Ha sido un tema intenso, complejo y plagado de matices. Me encantaría conocer a fondo sus impresiones y pensamientos al respecto. ¿Creen que los rumores que circulan tienen una base de verdad sólida? ¿Cuáles consideran ustedes que podrían haber sido las verdaderas causas de esta supuesta discusión? Les invito encarecidamente a compartir sus opiniones, sus especulaciones y sus teorías en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Me fascina leer sus puntos de vista, fomentar el debate constructivo y aprender de sus perspectivas. Y si han disfrutado de este contenido y lo encuentran valioso, les agradecería enormemente si pudieran dedicar un momento a darle un generoso me gusta, a compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que también compartan un interés por el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo a darle al botón de suscribirse para que nuestra comunidad siga creciendo y para que estén al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta luego.